Un saludo a todo el que nos ve y también un saludo a todo el que nos oye. Bienvenidos a La Vida en Directo. Que estamos hoy, cuando este programa se está grabando, en el Día Internacional del Libro. Pero se está celebrando no solamente el día, sino la semana y el mes. Así que aprovechamos para presentarles más autores. En este caso los van a conocer, pero tengo que decir que no estoy sola presentando. Tengo un copresentador a mi lado, que también lo conocen, a José Ángel Planillo, porque necesito ayuda para entrevistar a estos dos artistas, José Ángel, en mayúsculas. Y tanto, porque si el uno es un gran profesional de las letras, que ya es muy conocido, el otro está demostrando también que es un gran talento a la hora de dibujar, y por eso es profesor de esas chavalas y jóvenes que están estudiando en el IES Cueva Santa, de donde proceden los dos. Héctor Hugo Navarro y Javier Alamar, muchas gracias a los dos por estar aquí. Antes os iba comentando que os vi en la Feria del Libro de Geldo, en la exitosa Feria del Libro de Geldo, y que me enganchó vuestra historia, pero como me tuvo que ir a entrevistar a la gente, me quedé a mitad. Y estaban comentando, pues, un poquito cómo nace Salam, pero no les voy a contar nada, que lo cuenten ellos. Héctor, ¿cómo nace? ¿La idea es tuya? Sí, bueno, se puede decir que es una idea que acabó en un cajón y que finalmente acabó bien gracias a Javier. Entonces yo en esa época estaba escribiendo mucho relato corto, porque participaba mucho en concursos literarios. Bueno, creo que vosotros también sois participantes y exitosos también, ¿no?, de concursos literarios. Pues en esa época yo escribía mucho relato corto y sabéis que la medida del relato está entre las 8 y las 15 páginas. Entonces es una medida que para mí no va demasiado bien, a mi manera de escribir. Necesito como más extensión, se me ramifican las historias secundarias y necesito como más espacio para expresar. Y bueno, yo acabé con ese relato que cuenta la historia de un apadrinamiento un tanto fallido, que al cabo de los años ese niño apadrinado en el tercer mundo pues busca a la familia que la ha apadrinado. Y bueno, me quedé con un relato que como sabéis, lo lógico es que nunca ganes ningún premio, ¿no? Sí. Es lo más difícil. Entonces me quedé con él sin sabor de no progresar con el relato, pero intenté que se convirtiera en una novela corta, ¿no?, que sí que es un espacio en el que me siento más a gusto. Entonces fui estirando, gracias a un personaje, sobre todo la hija Durga, y conseguí llegar a otra estación más de la narrativa, que es una estación sin término, sin salida, ¿no?, una vía muerta, exactamente, que son las 50 páginas, ¿no? Las 50 páginas no es una novela y tampoco es un relato. Entonces es algo que es impublicable, no hay concursos para esa extensión. Y bueno, si conocéis un poco la literatura universal, hay muy pocos relatos o narraciones de esa extensión que hayan sido exitosas, ¿no? Entonces, claro, está condenado a morir en el cajón de los proyectos fallidos, hasta que llegó aquí a Segorbe por motivos laborales. Me dan la plaza en el instituto, en el Cueva Santa. Y allí, pues, al poco de llegar, resulta que están haciendo unas jornadas sobre memoria histórica. Y aparte de López Blay, que lo conocéis también, estaba Javier. Javier habló de la memoria histórica y el cómic. Entonces me pareció muy interesante y yo no conocía a Javier, me había cruzado en los pasillos del instituto con él. Y claro, a partir de ahí, pues ya me acerqué, conversamos, nos tomamos un café y vimos que teníamos inquietudes culturales parecidas y un bagaje muy parecido también, generacional. Y bueno, pues nos abrimos y yo le confesé mi anhelo de escribir, y en esa época pues ya había publicado algo, y él su pasión por el cómic, ¿no? Entonces yo le dije, pero ¿has hecho alguno? Yo, como habló tanto del cómic, había visto sus dibujos, que eran muy interesantes, bueno, él es muy dibujante, lo vais a ver, y me extrañaba que no hubiera intentado hacer un cómic, ¿no? Y digo, bueno, pues a lo mejor lo que le falta es una historia, ¿no? Entonces le ofrecí mis historias. Yo tenía muchos relatos no publicados
y le pasé todo mi tocho de 100 y pico páginas de relatos, o 200, no me acuerdo, y él muy pacientemente pues leyó las historias, le gustaron y bueno, eligió Salam entre ellas para desarrollar ese proyecto de cómic que ahora os contará él. Y nada, le debo a Javier que esta historia ya ha visto la luz, porque seguramente si no seguiría en el mismo cajón. ¿Y cómo surge ese proceso de encajar un texto que, como dice él, 50 páginas, que normalmente es una extensión larga, para comprimirlo a un cómic? Porque ese es el gran reto del ilustrador. Sí, bueno, la verdad es que las 50 páginas, no sé si las llegué a leer, porque yo creo que me pasaste la versión más reducida, y bueno, la verdad es que, bueno, yo siempre lo he dicho que como le doy bastante al rollo de lo que significa la imagen, pues veo mucho cine, estudié el ciclo superior de foto, he leído mucho cómic, entonces visualizar imágenes, cuando voy leyendo veo muchas imágenes. Storyboard, que se llama, ¿no? Sí, enseguida digo, ostras, aquí y de allá, y la verdad es que pienso mucho en imágenes. Y por lo que dice Héctor, me faltaba una historia especialmente bien contada, redonda. Obviamente, pues Héctor escribe muy bien y estaba una historia estructurada y fantástica que la de Salam pues era un reto ahí para hacer en cómic. ¿Y cómo surgió? Pues la verdad es que al ir leyendo empecé ya a tomar anotaciones en los márgenes, a hacer dibujitos en el PDF que me pasaste y ya está, y empecé a pensar de manera muy, muy libre, porque sí, había leído mucho cómic, había hecho más de una charla, y sí que más o menos el lenguaje del cómic lo tenía muy interiorizado, pero es lánzate y pruébalo, que no es lo mismo. Y es ahí cuando te ves que en mi estado del WhatsApp todo cuesta más de lo que parece, y eso es así. Si vas a escribir un parrafito, vale, pero ponte a escribirlo bien. Si vas a hacer un dibujito, ponte, pero hazlo bien. Y sí, pues vi que había un reto ahí, y me puse de una manera muy libre, porque lo bueno es que no ambicionábamos nada en especial, y bueno, esto fue fluyendo sin ninguna fecha de entrega, con rollo, vamos a tomarnos una cerveza y hablamos de esto, pero bueno, yo me iba emocionando y hice unos dibujos primero en pequeñito, y le iba contando un poco la idea que tenía, la estructura que se me había ocurrido aquí a Héctor. Sí, y ahí me di cuenta que va en serio. Sí, bueno, cuando le lanzo el guante digo, bueno, a ver qué sale, porque bueno, conozco mucha gente que también me ha pedido alguna historia y sí, pero luego no se ha quedado ahí la cosa, me han presentado un par de dibujos y tal, pero tú sí, se lo tomó muy en serio y enseguida vi que sí, que iba para adelante y que tenía futuro la cosa. Claro, que es lo que digo, que como no había ninguna prisa, pues al principio lo estructuré y haciendo unos dibujitos muy libres en la mitad de un folio, así en pequeñito, te lo fui contando y dijiste, bueno, sí, es interesante esto, tal, y no sé, pues igual me salían de ahí unas 60 páginas, ¿no? Iba numerando las viñetas y me salían como unas 60 páginas, digo, bueno, más o menos está aquí la primera idea. Pero luego cuando ya iba en serio de, bueno, vamos a ponernos, pues es cuando ya empecé a pensar, vale, como no tienes tus conocimientos informáticos con la historia esta de la tablet, el lápiz digital, el iPad y todos estos programas que ya me estoy metiendo en ellos, porque la verdad es que te agilizan mucho proceso ingrato, pues dije, venga, lo voy a hacer todo analógico, voy a disfrutar de lo que es dibujar con el pincel, con rotuladores, con los lápices acuarelables, que a mi alumnado digo, esto es una chulada de invento. Y bueno, me lo monté así en plan de voy a disfrutar y voy a hacer algo que a mí me guste, que eso es una buena base, porque si te gusta a ti, ya si a los demás llega, perfecto, pero lo más importante es que te guste a ti, claro. Y sí, luego vi que esas 60 páginas, si ya te ponías en serio, hacerlo más grande, pues vi que podías doblarlas. De hecho, tiene 130 páginas, una cosa así, y salió como más ideas, porque cuando siempre le das una segunda vuelta, pues dices, ostras, esto se puede mejorar. Y así surgió y ya me lo fui creyendo más, fui más en serio, y bueno, pues fueron esos jornadas así bastante estimulante de ver a Héctor por el instituto y a lo mejor enseñarle deprisa, o de no verlo y enviarle un WhatsApp y que él me contesta ahí, bien, estupendo, no sé qué, y estuvo muy bien. Y cuando te censuraba también lo puedes decir, ¿eh? Bueno, había alguna que otra discrepancia, pero dentro de lo que es el arte de trabajar en pareja, que eso es un arte,
pues la verdad es que hemos disfrutado y las observaciones las hemos tomado bastante bien. Entonces sí, pues ha habido observaciones siempre a la mejora y nada, pues el resultado es que el primer cómic que yo he hecho y que Héctor también ha estado ahí con el guión, pues lo presentamos a un concurso y ganó. Con lo cual, qué mejor regalo, un premio y encima editado súper bien con la editorial esta Balnera. Y estamos encantados, todavía estamos ahí medio flotando de madre mía, esto es increíble. Héctor, el tema es fuertecillo. Sí. Yo creo que todo el mundo se acordará que hubo una época en que nos sacaban mucho imágenes de niñas chinas en orfanatos, lo mal que lo estaban pasando, y la gente se tiró como locos a adoptar niñas chinas. Luego también apadrina, no puedes adoptarla, pero apadrina, como tú dices, niños exóticos, ¿no? Sí. Con rasgos exóticos. Sí. Y tú te preguntas, ¿y si uno de esos niños aparece en tu casa, claro, qué es lo que sucede? Sí. Tú lo cuentas porque no es que haya pasado en la vida real, sino porque has visto muchas situaciones y has pensado, ¿qué pasaría si? Claro, yo vi, esa es la chispa, tú lo has dicho, ¿no? La chispa que enciende el relato es esa, la curiosidad por ver cómo acaba esta acción que para mí es muy noble, y me encanta que se haga ese tipo de actuaciones con el tercer mundo y todo lo que sea ayudar, me parece genial. Lo que pasa que sí que en esa época había, que era una época previa a la crisis del ladrillo, una época, vamos a decir, de bonanza entre comillas, y sí que se puso un poco de moda ese tema, ¿no? Tenía un punto de, aparte de altruista, había un punto ahí de esnovismo y un poco de modernidad, y era un poco lo que se llevaba, ¿no? Y claro, yo iba a las casas de amigos o familiares y me enseñaban las fotos que tú comentas, ¿no? De la niña china, de la niña de Sudán, de la boliviana o del boliviano, e incluso cartas que se escribían con sus padres adoptivos de aquí de España, ¿no? Entonces, claro, yo decía, bueno, bien, eso está muy bien, pero a lo mejor necesitan algo más que una carta, ¿no? Y si ese niño, pues yo pensaba en mi situación, yo si fuera ese niño querría conocer a mis padres, ¿no? Y esa situación tan que nos teníamos 15.000 kilómetros entre mi padre adoptivo y yo quiero conocerlo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo me plantara aquí a buscar a ese padre adoptivo, esa madre adoptiva, ¿no? Y claro, el que escribió tiene sus obsesiones y suele tener una mente, no voy a decir perversa, pero sí un poco retorcida, y piensa en esas situaciones, ¿no? Y justo eso era un pensamiento que se me había quedado ahí como almacenado, como una obsesión más que vamos guardando y que luego ya volcamos en forma de escritura en cualquier momento, nunca se sabe cuándo va a salir. Y sale en el momento de la crisis, entonces sí que llega la crisis del ladrillo, y entonces yo ahí sí que detecto en los círculos cercanos o a nivel incluso laboral, el tema de los recortes, aquella época fue terrible, y gente que lo pasaba peor. Entonces las crisis, cuando te tocan el bolsillo, la gente repliega, recoge velas y la generosidad se va perdiendo, que también es muy humano y muy lógico, ¿no? Entonces era el momento de sacar eso, ¿no? Y me puse a escribir en ese momento, cuando veía que había ahí como no una miseria moral, pero que sí que la gente estaba pendiente de otras cosas, ¿no? Y fue el momento de ponerme a escribir el relato. Y tú, que es, por ejemplo, que has hecho la versión escrita, pero tú, por ejemplo, que lo has hecho el dibujo, ¿te has tenido que documentar para plasmar bien esas realidades de ambos mundos para poder ir trazando la historia? Sí. Hombre, una vez más, yo siempre digo a mi alumnado, a ver, cuando vais a dibujar algo, sé que tenéis el deseo de dibujar. Por ejemplo, quiero dibujar una bicicleta, un patinete, quiero dibujar un avión, vale, y lo dibujan de memoria, y es bastante lamentable, ¿no? Lo veo y digo, oh my god, ¿qué es esto? Y muchas veces les digo, documentaros, mirad en el Google Imágenes, echar un vistazo a eso, y o bien lo copiáis o bien lo tenéis de referente y lo lleváis a vuestro terreno, pero no dibujéis de cabeza sin más. Y claro, la historia de Héctor transcurre aquí en una ciudad, bueno, en Valencia. Sí, que podría ser Valencia, cualquiera, pero Valencia. Y empecé, primero es que cuando yo me lancé para hacer el cómic, primero es, ¿cómo voy a dibujar el cómic? O sea, ¿qué dibujo me va a salir? Yo disfruto mucho de dibujar,
creo que tengo habilidad dibujando y no sabía muy bien a qué terreno lo iba a llevar. A lo mejor a un terreno más simplificado, más deformado, más caricaturizado, porque yo tengo una comiteca en mi casa, he leído muchos cómics y tengo de todo tipo de estilos. O sea, hay algunos que están como un dibujo aparentemente torpe o deformado, pero son magníficos. Y me di cuenta de que me salía mi manera natural de dibujar, que es así un poquito más o menos realista, pero con una línea suelta. Dije, vale, bien, entonces hay que documentarse para que la cosa esté bien. Y me he tenido que documentar de muchas cosas y especialmente del trocito que dedicamos a la India, y donde pues, el Google Imágenes hasta cierto punto ha llegado, y los documentales que me he tenido que ver de la India, pues para el vídeo, hazle una foto a esto, y, vale, y tengo una carpeta pues que está separada ahí, salpicadero del coche, la casa, el perro, y la India, y así, un poco todo. La verdad es que ha estado bien porque se disfruta del proceso, y luego pues también es un placer ahí documentarte y decir, pues venga, lo voy a hacer así, va a ir así vestido, va a ir por aquí, va a ir por allá, está interesante. Yo he de confesar que a mí me decepcionó un poco eso, porque yo tenía el pensamiento de que los dibujantes eran capaces de dibujar cualquier cosa en cualquier momento. Sí, hay así. Pero claro, luego comprendes que todo es una artesanía y todo tiene un proceso y, claro, y como los escritores igual, que se tienen que documentar, sí, el dibujante pues lo mismo, él tenía que ver la figura. Los dibujantes profesionales sí que van así. Todo el mundo, claro. Yo pensaba que erais magos de la imagen, pero bueno, lo sois, pero claro, hay un trabajo detrás también. Claro. No, en mi caso, por ejemplo, si yo he dibujado, por ejemplo, en el cómic hay una viñeta en donde sale una cafetera echando café en una taza, ¿no? Y entonces, claro, ¿puedo dibujar una cafetera de memoria? Sí, pero bueno, me documenté, me salió ahí una Nespresso, tira que te va, la dibujo. Si ahora me dices, ¿me puedes dibujar una cafetera Nespresso? Pues yo te la dibujo porque ya la he dibujado. Yo ya sé cómo dibujarla. Si ya la he dibujado, no me cuesta tanto. Pero si no la he dibujado nunca, pues bueno. Pero en el mundo de los ilustradores o de los dibujantes hay gente que tiene una facilidad espectacular, tiene una memoria que con solo verlo ya de repente... Y los muy profesionales sí que van solos, esos son brutales. Si te hacen un dibujo de cabeza y dices, madre mía. Pero bueno, yo, si tenía que dibujar un Audi, me tengo que documentar de un Audi, es que no he dibujado nunca un Audi, con lo cual... Javier, y de todos los relatos que te entrega en su día Héctor, ¿por qué eliges Salam? Bueno, la verdad es que vimos algunos que yo creo que lo que era el estímulo de dibujar diferentes entornos, personajes ahí bastante estimulantes, y luego la historia, es que la historia, claro, no es una comedia, pero es que es una historia tan que te remueve y que te hace dar vueltas, que tiene ahí bastantes giros, que yo leí, me puse a pensar y dije, ostras, porque es verdad que el relato de Héctor, que debería salir ahí publicado también, ¿no? En colección de relatos de Héctor, y entonces Salam, claro, y luego la película que saldrá más adelante. Pero yo me puse a pensar y sí que visualizaba otras cosas que eran bastante estimulantes de los mundos diferentes que había. En el relato de Héctor se habla de unos padres, especialmente del padre, y su ética, muy cuestionable. Se habla de un adolescente y lo que sucede en su familia y también cómo piensa. Y después se habla, bueno, de otros dos personajes muy importantes, y en este caso de Salam, y qué pasa en su país de origen y cómo se busca la vida. Y es que era todo súper estimulante de, madre mía, esto podría ser así, asá. Así que yo vi que era el que daba más juego, el que era especialmente chulo de dibujar. El trabajar también con adolescentes supongo que también nos habrá dado esa chispa, alguno para inspirarse a lo mejor, aparte de todo eso que ya nos has contado, y a ti para también el día a día con ellos. Sí. ¿Influirá? Sí, más o menos, sí. Sí, a mí hay un personaje que no falta en mis novelas o mis narrativas, que es el adolescente. Yo creo que es el más interesante que uno puede manejar, ¿no? Porque es todavía el puro, el no manchado, el que tiene todo por delante, en el que cabe todo. Es el adolescente o el que está ya de vueltas de todo, el veteranísimo, ¿no? Pero sí, el tema del adolescente sí que nos da, claro, claro, muchísima experiencia, está trabajando con ellos a diario, claro. Es verdad que eso que dices está muy bien, pero claro, el adolescente que sale aquí lo que observa es el panorama que tiene.
Luego ella opina también, que es lo que dice Héctor, ¿no? Pero ella está observando y dice, uff, madre mía, qué panorama tengo. Por eso creo que hay bastantes lecturas, está lo de la adopción, pero luego está también la familia, cómo crece y cada uno cómo se lo monta, y qué hace bien, qué hace mal. Y yo creo que tiene ahí pues bastante lectura, ¿no? Sí, bueno, lo que comentaba antes, que uno intenta hacer un relato y seguir el canon del relato, que es, el otro día contaba Rosario Raro, que no sé quién contaba a su vez. Yo creo que Poe decía algo parecido, que un relato tiene, el final es como una diana, y desde la primera palabra la flecha tiene que ir apuntando a ese final, ¿no? Y tiene que estar en tensión todo el rato, y para esa tensión no son buenas las tramas secundarias, pero yo no lo puedo evitar, y me pasó un poco como, esto se lo oí un día a Paul Auster, que entraba, dice, yo estoy escribiendo y el protagonista entra en un bar y habla con el camarero y le tengo que contar algo del camarero, tengo que contar dónde vive el camarero o qué relación tiene el camarero con el otro camarero. Entonces a mí me pasa un poco igual, ¿no? Que cuando llega otro personaje me voy de la flecha enseguida. Entonces, bueno, por eso es una virtud luego también para extensiones más largas, y por eso luego tiene más lecturas posibles, ¿no? También la historia. Es un poco la literatura que me gusta a mí, por otro lado. Hay grandísimos escritores que hacen lo que tú estás diciendo. Me gustaría saber cómo te sientes cuando ves tu historia reconvertida en cómic. ¿No te lo imaginabas? ¿Ha ganado siendo cómic, ahora que no nos escucha Jaime? ¿O dices, ay, mejor mi historia sin dibujicos? Bueno, eso es lo que tenemos que tratar siempre, de evitar comparar no ya géneros, sino artes, ¿no? Porque es como el tema de la película, el guión o la novela, ¿no? Son cosas totalmente distintas. Lo que te puedo decir es que estoy muy orgulloso del trabajo que ha hecho Javier. Y Javier, bueno, fue solo. La selección de las imágenes son 90% de él. Yo en imagen he metido muy poca, porque no hacía falta, él ya iba solo la cosa. Entonces estoy muy, muy contento con el resultado final, por supuesto. Ha muerto con Javier y bueno, si quiere, bueno, estamos haciendo ya otra cosa. Claro, entonces, claro, sí. Quiere decir que spoiler ahí, un segundo trabajo. Que podemos seguir haciendo cosas de estas si él quiere. Yo estoy encantado porque además es una vía de salida de textos. Sabéis que es muy difícil publicar, ¿no? Eso lo sabéis, ¿no? Entonces, si puede salir en forma de novela gráfica, pues encantadísimo. Y Javier, ¿qué se vive ahora que te están evaluando a ti? Porque hasta ahora eras tú quien evaluaba a las chicas haciendo sus dibujos. Claro que aunque habéis ganado un premio, ¿qué se siente ahora que tus trabajos están siendo vistos por otros y están recibiendo una crítica? Por ahora las pocas críticas que hemos leído, hemos recibido, son todas positivas, bien. Pero la de la familia no, No, mi familia ha sido escueta, pero bien, parece que está gustando. Es verdad que cuando hay alguien muy metido en el mundo de la edición de cómics o que es ilustrador o lo que sea, que hemos recibido alguna que otra valoración, por ejemplo, de Jesús Herrán, el editor de Valnera, pues la verdad es que dijo que le gustaba muchísimo y que estaba encantado y que iba a quedar muy bien la edición, pero que lo leyó muchas veces y demás y que le gustó. Y hemos tenido observaciones bastante buenas. Bueno, yo parto un poco de lo que os he dicho al principio. Lo que he hecho yo es disfrutar. Entonces, yo creo que cuando haces algo donde sí que has volcado, porque yo a mi alumnado le digo eso también, cuando me presentan trabajos digo, los trabajos tienen que tener alma. O sea, tú lo ves y tiene que transmitir porque se nota que has volcado algo ahí. Hay trabajos para salir del trámite, entonces los ves y les pones el aprobado o lo que sea, y hay otros que los veo y yo es que me quedo extasiado y digo, wow, qué nivel, qué pasada, o aquí esto cómo se le ha currado, cómo transmite. Y es un poco lo que he intentado yo ahí. Entonces, bueno, pues creo que como eso el cómic lo tiene, pues las críticas por ahora son buenas. Estoy contento. Javier, antes has dicho, yo no sabía qué dibujo emplear. Sí. Tú sabías emplear caricatura,
Pero claro, con el tema de que cuál nos está hablando Hugo, yo creo que la caricatura sería un poco ridiculizar el tema, ¿no? Entonces me imagino que los personajes deben ser personajes también fuertes. Tú en cierto modo tienes que hablar gracias a tus personajes, tienes que transmitir. ¿Tienen esa fuerza que requiere el texto de Héctor? Bueno, sí, yo creo que el dibujo, a lo mejor con la historia y todo eso, sí que tiene esa fuerza, esa crudeza, pero yo creo que si se llega a utilizar otro tipo de estilo, pues podría transmitirse igual o más esa fuerza. Es que hay grandes profesionales, dibujantes de cómic, que a mí me sorprenden porque los dibujos son muy caricatura y la historia que cuentan a veces es tremendísima, pero tienen el arte a lo mejor yo creo que es el saber contar, el narrar, ¿no? El ir secuenciando las imágenes, poniéndote el punto de vista, jugando en el cómic que se lee rápido, porque es verdad que hay un equilibrio texto-imagen muy calibrado, y hay veces donde solo la imagen es la que sale y no hay texto, y a mí eso me gusta mucho. A mí, yo cuando veo mucho cine, pues a mí me encanta cuando un director o directora monta en su película 2 minutos en donde solo son planos y tú estás ahí diciendo, wow, qué guay, ¿Te ha gustado Sirat? ¿Te ha gustado Sirat? Me ha gustado, y bueno, pues cine donde yo veo que cuando hacen el montaje digo, está contando solo con la imagen y ya me está diciendo muchas cosas que me están llegando. Y entonces algo de eso sí que me han dicho, por ejemplo, esa observación me han dicho, que sí, se nota que te gusta o el cine o la fotografía por los planos, los puntos de vista, el cómo está esto contado. Bueno, pues hay dibujantes que a veces, incluso con un dibujo caricaturizado, lo saben contar muy bien, muy bien, muy bien. Dices, jolín, el mismo Paco Roca, que tiene un dibujo bastante simplificado, ¿no? Pues es una pasada, como cuenta a veces cosas tremendamente duras, ¿no? Tiene su serie de la Guerra Civil y para hablar de la Guerra Civil, pues ahí vas. ¿Y las disputas entre autor y dibujante a la hora de encajar textos, quitar, poner? Hubo una reyerta de última hora, pero nada grave. Pues bueno, no vemos escayolas ni nada, ¿no? No, él lo está diciendo. Predomina la imagen, es un texto, o sea, es un trabajo sobre todo de dibujante, porque también yo confío en Javier y tuvo la libertad de dibujar lo que quisiera, de diseñar él. Luego sí que entré un poco vamos a ver, ¿no? Vamos a revisar, había, claro, es lo que le digo siempre, yo creo que Javier sería capaz de sacar de cualquier relato, no solo mío, de cualquier relato bien escrito o competente, digamos, podía sacar un buen cómic, porque él tiene capacidad también de guionizar él solito. Pero yo creo que sí, con mi aportación la cosa iba a ganar. Entonces yo creo que era porque son 2 cabezas, no porque sea la mía, sino porque son 2 pensando, y además el texto sí que lo he parido yo y algo puedo aportar cosas que igual no están en el texto, que se han quedado, que las tengo dentro y las puedo sacar entonces, ¿no? Entonces yo creo que esa colaboración a posteriori, ya después de que Javier tuviera ya toda la historia en imágenes, esa colaboración de vamos a mejorar esto, yo creo que aquí conviene, ciertas sugerencias de imagen, creo que la cosa ganó, y a la inversa, ciertas sugerencias de texto de Javier también se han quedado desde el principio, como él lo puso. Yo luego repasé todo el guión, el texto al final, la última revisión es mía, pero Javier tiene mucho texto, la mitad del texto por lo menos suyo ahí también, y que se ha quedado como él lo concibió. Entonces sí que ha sido una colaboración muy 50-50. Fue una bicefalia perfecta, mira qué expresión. No, pero fue además muy interesante, porque es verdad que llega un momento, esto se ha parido quizá con un tiempo muy largo, ¿vale? Porque con una pandemia por el medio, cosas ahí personales que ha hecho que haya tenido parones, luego enganches, es lo bueno de disfrutar del proceso. Pero yo recuerdo cuando ya estaba las terminanzas, que se llaman, ¿no? Y entonces estábamos ahí con las revisiones, porque ya estaba todo hecho, y quedábamos, y entonces era revisión 1, lo leíamos, ¿no? Ya, sí, está bien, Héctor, vamos a revisarlo otra vez, creo que unos días más tarde, porque cuando lo dejas ahí en barbecho un poquito, luego lo ves y de repente hay unas señales ahí que estaban y no las veíamos. Y entonces en la revisión 2 de repente nos dábamos cuenta. Y yo creo que hubo una revisión 3, yo recuerdo que estaba Héctor ahí leyendo, era una viñeta,
y de repente nos dimos cuenta de que efectivamente había una palabra que mejoraba bastante el texto, y yo me quedaba fascinado de, ostras, es increíble cómo no la hemos visto y lleva años ahí. Entonces, pues sí, cada uno en su terreno ahí con las revisiones finales y demás. Pues bueno, lo hemos cuidado, el producto está muy bueno, cuidadito. aparte yo es que soy un pesado también, yo cada vez que leo un texto mío tengo que retocar algo, ¿no? Entonces al final tengo que dejar de leerlos porque si no, no pararía nunca de... Ya. Sí, sí. Sí, eso. Una pregunta para los dos. ¿Cambiaríais el rol? ¿Os atreveríais? Claro que sí. Ah, es que yo a dibujar. Bueno, no. Sí, Mi hija dibuja mejor que yo, tiene 4 años. Yo. Imposible. No tengo esa habilidad. Javier sí que podría escribir. Y de hecho, ha escrito algún relato que me ha pasado y está bastante bien construido. Pero yo dibujar no. No tengo la habilidad de dibujar, es un talento muy especial, considero. Bueno, yo siempre digo a mi alumnado que ya no es, o sea, siempre parece que en las clases de dibujo o de plástica, que a mí ese nombre nunca me ha gustado, me gusta más clase de dibujo, pues parece que el que va a sacar el sobresaliente es el que o la que dibuja bien. Como tu hija, que es una crack, que dibuja muy bien. Claro, esa gente destaca enseguida. Claramente tiene un talento natural y es fantástico verlo, y claro, yo a esa gente le exijo más. Ese alumnado le digo, tú más, tienes que hacerlo con un nivel que sé que tienes. Pero a mí me gusta mucho la evolución personal de alguien que no es especialmente hábil, que incluso tiene un bajo concepto de cómo dibuja. Así, yo soy muy torpe, yo soy muy malo, pero es que dibujar, claro, si volvemos otra vez a la infancia, que es el primer lenguaje que hacemos, ¿no? La fase del garabato, disfrutar ahí de ver la línea, ser así bastante expresivo. Yo que tengo ahí muchos vídeos de mi hija, cuando era pequeña y dibujaba en la pizarra esta que tenemos en la pared, hacía unos dibujos que son espectaculares y qué fuerza tiene, que es un poco lo que le pasaba a Picasso, ¿no? Decía, es que como la fuerza de un dibujo infantil, yo quiero hacer eso, es muy espontáneo. Entonces cuando te quitas de todo complejo y dices, bueno, no pasa nada, pues si mi personaje es una cabeza con ojos saltones y unas patas y un bracito así, pues adelante. Lo importante es que dibujes, te lo pases bien, transmitas, y luego a lo mejor el saber contar, pero ya no tanto la habilidad, que eso... Sí, bueno, yo un dibujo para que cuelgues en la nevera te hago, pero para un cómic creo que no me llega. Bueno, claro, luego sí hay que darle un poco de caña ahí a los planos, punto de vista y cosas así. Eso es no verdad. es... A lo mejor hay que buscar otro formato, a lo mejor puede ser para un cuento, porque los cuentos Bueno. infantiles tienen otro formato de dibujo. Sí, hay menos dibujos. Están Sí, saliendo ahí, retos. ahí lo haría con mi hija. De esa entrevista salen retos. Te veo dentro de unos años ahí con tu hija, pues hicimos este Sí, libro. No estaría mal. Bueno, vosotros habéis tenido los dos la función inversa, bueno, dentro de lo que cabe. Tú ya habías hecho algo parecido también con el dibujo de Max Aub, o sea, con la biografía de Max Aub. Tú hiciste, bueno, ya tenías ahí un texto y tal, pero te ayudó también otra dibujante muy buena de esta comarca. Y tú, en este sentido, has hecho también de guionista para cómics como el que se hizo en el IES con Elena. Sí, sí. Entonces, ¿ya tenéis ambos un bagaje a la hora de hacer este tipo de producto? Sí, pero bueno, el cómic ha sido un trabajo como más duradero y más extenuante, diría, ¿no? Sobre todo para Javier. Sí, bueno, esto ha estado muy bien, pero claro, el ritual que he utilizado, como era tan analógico, pues era dibujo en lápiz, mesa de luz, me pongo mi dibujo en lápiz, me autocalco. Si tengo que hacer una aguada, la hago, dejo que repose, después pongo la línea encima, luego lo escaneo, luego lo reviso y limpio un poco las imperfecciones. Y un proceso de, qué bien, ¿no? Y ahora ya con el iPad y demás, todo eso ya está hecho, eso está muy bien. A mí me gusta el olor ahí de la tinta y la acuarela y el agua, que se vea de verdad. Pero es verdad que como está todo tan afinado digitalmente, que coges ahora con un lápiz y dices, ostras, es que es increíble. Y cuando sacan cómics así, que yo creo que se han hecho con acuarela de verdad, dicen, no, tú has ido con el iPad. Y me quedo. Digo, bueno, vale, pues vamos a probarlo. Pero sí, el proyecto de Tina que dices, que empezó Elena, pues es un proyecto bastante interesante que habla de adolescentes con sus problemas, donde la adolescente principal es Tina, que representa a una chica como de tercero de la ESO, y que le rodean sus amigos y tiene una familia y tiene sus historias y sus movidas. Y sí, a mí me interesaba bastante eso.
Entonces yo me lo planteé en formato de lo que se suele ver en los periódicos, que son las tiras, ¿no? Que en 3 o 4 viñetas tú resuelves, que eso también es un reto, ¿no? En 3 o 4 viñetas tú vas a contar algo que de la primera a la última de repente te da que pensar. Y así empezamos. Y eso pues ha durado bastantes años y sigue hoy día, pero ya con otras dibujantes. Ha estado Sofía Novella y ahora lo está realizando Irache Mateo, o sea que va muy bien. A ver. Héctor, tú al principio has dicho que te dedicabas a escribir relatos, que los enviabas a concursos, que no ganabas premios. Obviamente los ganamos siempre Planillo y yo. Es una broma, es una broma. Pero esto sí que lo habéis presentado en un concurso, Sí. y ha ganado un gran premio. Sí, está muy bien, del Gobierno de Cantabria, que es un premio serio, y pues sí, muy contentos. No llegamos a ir a recoger el premio nunca, fueron posponiendo, nos ingresaron el importe, pero al final no hemos presentado No se presentó, es una en pena. Cantabria, que es una pena. Hubo ahí un cambio de gobierno, un poco los pillos ahí un poco, ¿verdad?, desorganizados, Sí. y al final no presentamos allí, pero bueno, me consta que el jurado era muy competente y hay un gobierno detrás, ¿no?, un gobierno autonómico, que es un premio serio, y pues sí, muy contentos. Sí. Bueno, él sí que ganó el premio en Cantabria también, con tu novela Pontiac. Sí, bueno. Es un Con pedazo Sí, tu es la novela. Sí, eso. Es decir, que llegaste a más de 50 páginas. Exacto, sí, muy bien. En novela no tengo ningún problema. El problema es cuando el relato se me queda ahí. Sí, en Cantabria presenté Pontiac, y en el 2020 me dieron el premio de novela. De novela corta, que no era una novela corta, pero bueno, se llamaba novela corta, tenía 200 y pico páginas, pero... Y sí, Cantabria, pues mira, me trae suerte, además tengo muy buenos amigos allí, no en el jurado, no penséis mal, porque además lo dieron dos administraciones diferentes, con lo cual puedo decir que me han dado premios diferentes jurados. Pero tampoco son los únicos, tú tienes una trayectoria más larga también, no son los únicos. Bueno, sí, tengo algo más premiado en novela corta, no, sobre todo novela corta. En novela corta tengo el Giralda con La memoria del bandido, y con Los ahogados gané el Diputación de Córdoba también en el 2020, que fue un gran año, y ahora con novela gráfica. O sea que muy Y luego dice que no gana premios, nos ha tomado el pelo, ¿eh? Pero en relatos de la distancia que hay ganado alguno, pero poquitos y poco importantes, vamos. ¿Cuál es el futuro de Salam? ¿Qué le espera? Salam espera a muchos lectores, que es lo que nos gustaría, ¿no? Sí. Que se leyera más, porque sí que es verdad que tenemos la editorial demasiado lejos como para ir a ferias del libro y tal. Sí que es una editorial que nos ha respaldado mucho en la edición, como podéis ver, es un libro muy bien hecho, muy bien acabado, pero el tema de ferias del libro pues no lo hemos movido tanto como quisiéramos, o si hubiéramos tenido la disponibilidad o la editorial un poquito más cerca. Entonces está vendiendo, pero vamos, va un poquito más lento que otro cómic que nació junto a él en la misma editorial y que ganó el premio el año anterior, ¿no? Claro, el año posterior. El año posterior. Sí. Bueno, No, espera, el año anterior. yo creo que el anterior. Sí. Y aquella va por la segunda edición, este va un poquito más lento, pero bueno, sí que se está vendiendo, pero tampoco lo hemos sacado a pasear demasiado. No, Entonces, ahora nos esperan las ferias del libro, Claro. más de por aquí, la Feria de Valencia también estaremos. Luego en la feria de Asobalcom, la Asociación Valenciana del Cómic, que está en la calle Lanao, está el 23-24 de mayo, y estaremos el 1 de mayo en la feria del libro de Viveros en Valencia, y el 10 de mayo también. Sí. Y lo que hay que hacer es moverlo por red social, que me voy a abrir ya un Instagram en contra de mis principios, por no dedicar más tiempo a algo que no quiero que aparezca, pero que, bueno, en cualquier mundo de estos, si eres creativo tienes que tener esto, y creo que es lo que nos está fallando a lo mejor, la viralidad por redes. Somos un Eso- poco desastre a la hora de promocionar los dos, me Bueno, parece. pero vosotros lo tenéis fácil, lo ponéis de lectura obligatoria en el instituto y ya tenéis vendido media edición. Claro, eso no lo hemos prohibido. Pues sí. Sí, está en la biblioteca. Pero Está en la creo biblioteca, que hay un sí, pero ejemplar, como ¿no? hay muchos más cómics. Vamos,
Pues esperemos que el futuro que le espere sea que la primera edición se venda y que haya una segunda edición, que estaría bonito. Pero bueno, quizá es lo que dice Héctor, le hace falta más promoción, hablar un poquito más de él, y bueno, hemos estado en la de Geldo, pues seguimos ahí. Bueno, pues desde aquí hemos lanzado también a toda la gente que nos está viendo esa información de qué es Salam, quiénes son los creadores de Salam, y que los van a ver en muchas ferias del libro. Obviamente cuando este programa salga a la luz ya ha pasado la de Segorbe, pero como nos han contado van a estar por algunas más en Valencia, y como os tenemos tan cerquitas, pues a lo mejor si algún curioso quiere comprarlo, y en cualquier librería, supongo. Sí, en librería tiene muy buena distribución, sí, no hay problema. Pues muchas gracias, ¿no? ¿Tienes algo más que preguntar? Nada, que para poderlos también traer a cualquier feria de otros pueblos, que no solamente son para las ferias del libro, sino que hay otros municipios como puedan ser Torás, Vejist, El Toro, que también organizan durante el resto del año eventos, pues podemos también contar con vosotros y así moverlo un poquito más. Pues muy bien, y muy agradecidos a vosotros, a Santa, por traernos hoy aquí, y bueno, que lo compren y que lo lean, ¿no? Sí, es el objetivo. Además o que lo regalen, vamos. Sí, exacto, es un buen regalo. Y luego yo creo que es una lectura que no deja indiferente. Hay mucha charreta después, ¿no? De wow, madre mía. Y la sorpresa de no desvelar el final, como las buenas películas. No hay que hablar del final. Pues os espero para el segundo, porque yo sé que, bueno, ha habido un poco de spoiler por ahí, que hay un segundo. Hay un segundo, un segundo tiene que haber, siempre que hay un primero, luego tiene que haber un segundo. Sí, así que os espero para el segundo y hablaremos del largo recorrido que le espera a Salam. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Gracias.